Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a estudiar la definición de una función de Darboux integrable. La clase pasada vimos varias definiciones, conceptos, los interpretamos geométricamente y todos ellos nos ayudaron a dar la definición de una función de Darboux integrable. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de ella con un poquito más de cuidado que lo que hicimos la clase pasada, que solo fue dar la definición y se acabó. Vamos a desmenuzar un poquitito más y la vamos a comparar con la definición de Riemann. O sea, el día de hoy también vamos a ver la definición de una función Riemann integrable. ¿Ok? Vamos a ver lo que es una función Riemann integrable. Vamos a compararlas, vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra. Y hasta ahí. Ya después, más adelante, vamos a adentrarnos a estudiar la integral de Riemann. Ahorita lo primero que vamos a hacer es estudiar la integral de Darboux. Ya la definimos y lo que sigue es estudiarla, ¿no? Estudiar sus propiedades, las funciones que son Darboux integrables, no son Darboux integrables, pero me gustaría que ya desde ahorita supieran lo que es una función Riemann integrable, que tuvieran ya una idea de qué es una función Riemann integrable. Y comparar tantito, una pequeña comparación entre esas dos integrales. Comentar el resultado importante. El resultado importante es que las Darboux integrables en realidad son las Riemann integrables. Son equivalentes. Una función es Darboux integrable si, solo si, es Riemann integrable. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a probar, pero mucho después. Mucho después. ¿Pam? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Déjenme checar el chat. Y vamos a hacer la demostración que faltó ayer. Exactamente. Sí, y vamos a el pendiente, ¿no? Nos faltó un teoremita, un pendiente, no lo probamos, hoy lo vamos a probar, es lo último que vamos a hacer. De hecho, es lo último que escribí. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar. Ok, bueno, vamos a empezar con un recordatorio, que es el corolario 2 de la clase pasada. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo. CR, un rectángulo n-dimensional de la forma A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN, como les dije, un rectángulo n-dimensional, y vamos a considerar una función f definida en el rectángulo R, subconjunto de Rn en R acotada. ¿Qué se tiene con eso? Probamos que el conjunto de todas las sumas superiores, tomas en una bolsita, metes a todas las sumas superiores, en una bolsa metes a todas las sumas superiores, y ese conjunto de números reales está acotado inferiormente. Ese es el inciso A. Y el inciso B dice que el conjunto de todas las sumas inferiores está acotado superiormente. ¿Okay? Esto ya lo probamos, es un simple recordatorio que al ratito nos va a ser útil. ¿Va? Bajamos. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Gráficamente, ¿cómo se ve? Pues aquí tenemos el conjunto de sumas inferiores. Ajá. De este lado, del lado derecho, tenemos el conjunto de sumas superiores. ¿Okay? El conjunto de sumas superiores está acotado inferiormente, el conjunto de sumas inferiores está acotado superiormente, y en medio, intuitivamente hablando, se encuentran los posibles valores del volumen debajo de la gráfica de f. Alguno de esos puntos que queda en medio debe ser el volumen debajo de la gráfica de la función. ¿Ok? Bueno, bajamos tantito. Y pregunta, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto de números reales que está acotado superiormente? ¿Y qué pasa cuando tenemos un conjunto de números reales que está acotado inferiormente? Estamos de acuerdo que si estás acotado superiormente, por axioma del supremo, debes de tener supremo. Y si es un conjunto acotado inferiormente, por el teorema del ínfimo, debes de tener ínfimo. Entonces, ¿qué tenemos? Como una consecuencia inmediata del corolario 2, el que acabamos de recordar, ¿qué se tiene? Tenemos que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición P, donde P corre en el conjunto de particiones del rectángulo R, este supremo debe de existir, porque el conjunto al que se le está tomando supremo está acotado superiormente. Y el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P es cualquier partición en el rectángulo R, ese ínfimo también debe existir porque el conjunto de todas las sumas superiores está acotado inferiormente.
¿ok? Por el corolario 2. Todo es consecuencia del corolario 2. El corolario que acabamos de recordar aquí arriba. Que se ve en mi pantalla. ¿Ok? Entonces, este supremo y este ínfimo existen. ¿Va? Bajo tantito y vamos a recordar la definición de función Darboux integral. Definición. Esta es la definición de Darboux. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a leer. Sea R un rectángulo n-dimensional A1,B1, cruz A2,B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN,B. Tenemos un rectángulo n-dimensional. Y también disponemos de una función que va del rectángulo R, subconjunto de Rn en R, una función acotada. Decimos que f es Darboux integrable en el rectángulo R, si y solo si el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición P, donde P es una partición, P corre en el conjunto de particiones del rectángulo R, este supremo debe de coincidir con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores de f respecto a la partición P, donde P es una partición, donde P es cualquier partición en el rectángulo R. ¿Ok? Entonces, para que una función sea Darboux integrable, este supremo y este ínfimo deben de coincidir. En caso de que coincidan, a ese valor común, que vamos a leerlo de hasta abajo, bueno, lo que estoy marcando con el puntero, al valor común lo vamos a denotar de la siguiente forma, de las siguientes formas, porque hay varias maneras de denotar ese valor común. Una de ellas es esta, es la integral de f sobre el rectángulo n-dimensional R. Así es como se leería esto. Otra forma es escribirlo de esta forma, de esta manera. La integral de f de x1, x2, xn, de x1, de x2, de xn, toda esa integración ¿sobre qué rectángulo? Sobre el rectángulo R. Es notación simplemente. Ambas tienen el mismo significado. Es este valor común. El supremo del conjunto de las sumas inferiores o el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Es el mismo valor. Estamos suponiendo que el supremo y el ínfimo coinciden. Cuando pasa eso, la función se le conoce como una función Darboux integrable. ¿Ok? Esto es familiar para ustedes. ¿Por qué? Porque es prácticamente la misma definición que se vio en cálculo 2. La única diferencia es que se le aumentaron las variables. Aquí tenemos n variables, ¿no? Y en cálculo 2 solo trabajamos con una variable, ¿va? Si hay alguna duda, díganme, por favor, ¿va? Lo que sea, díganme. ¿Okay? Voy a bajar tantito. Bajamos. Y entonces, para que una función sea Darboux integrable, el supremo y el ínfimo coinciden. Deben de coincidir, ¿ok? Pero bueno, no siempre va a pasar eso. Así que vamos a hacer una observación respecto a eso que te acabo de decir. Una observación. La clase pasada, nosotros probamos que para cualesquiera P y Q particiones de un rectángulo n-dimensional R, la suma inferior de f respecto a la partición P es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición Q. ¿Ok? Voy a subir tantito. Subimos. Ahí está. Y seguimos checando esto. Ok. Entonces, la clase pasada vimos que dadas dos particiones P y Q, tomas dos particiones P y Q, las que sean, P más fina que Q, Q más fina que P, como tú quieras, sobre un rectángulo n-dimensional R, siempre va a ocurrir que la suma inferior de f respecto a la partición P es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición Q. ¿Ok? Ahora, esto unido al corolario 2, que es el que acabamos de recordar, nos lleva al siguiente resultado. Voy a bajar tantito. Bajamos. Esto que acabo de decir y el corolario 2 nos permite concluir lo siguiente, que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición P, donde P es cualquier partición sobre el rectángulo R, es menor o igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P es cualquier partición del rectángulo R. ¿Ok? Eso es consecuencia de esto que estoy señalando, que la suma inferior de f respecto de p es menor o igual a la suma superior de f respecto de q, y consecuencia del corolario 2. ¿Ok? Bueno, y aquí no estamos suponiendo que la f tenga que ser Darboux integrable. O sea, f simplemente se le pide que sea una función acotada
Tú tienes una función acotada con dominio, un rectángulo n-dimensional, y esta desigualdad, esta que estoy señalando, siempre es válida, siempre va a ser válida, ¿ok? Bueno, vamos a definir una generalización de la integral de Darboux. Vamos a dar una pequeña generalización de lo que es la integral de Darboux. Y más que generalización, quizás es añadir una notación. Vamos a añadir una notación. Sí generaliza, pero no vamos a trabajar mucho con esa generalización. Más bien es agregar notación, ¿va? Pero nos va a ser útil. Bajamos. Y vamos a dar la definición de lo que es la integral inferior y la integral superior. ¿Okay? Vamos a leer, vamos a ver qué dice. Vamos a tomarnos un rectángulo n-dimensional A1, B1, cruz, puntos suspensivos, a n, bn. Un rectángulo n-dimensional. Y supongamos que disponemos de una función f, de un rectángulo R, subconjunto de Rn, en R, una función acotada. ¿Ok? Vamos a definir la integral inferior. Definimos la integral inferior de f sobre R como, y la vamos a denotar de esta manera. Chequen. Como connotación de integral, que me apagó el audio de alguien. Ahí está. Ah, no. A ver, ahí está. Creo que alguien tiene prendido su audio. ¿Lo podría apagar, su micrófono? ¿Lo podría apagar, por favor? Ok, ahí está. Gracias. Bueno, definimos la integral inferior de f sobre el rectángulo R. ¿Cómo la vamos a denotar? De esta forma. Vamos a poner una rayita abajo, ¿ok? Encima de la R y debajo del símbolo de integral. ¿Y esto qué denota? Denota el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P es una partición, P pertenece al conjunto de todas las particiones del rectángulo R. Y definimos la integral superior de f sobre R como, le ponemos ahora una raya hasta arriba, y es el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores de f respecto a la partición P, tal que P es cualquier partición del rectángulo R. ¿Ok? Introducimos esa notación. Bueno, estamos definiendo como una generalización de la integral de Darboux. La integral inferior y la integral superior. ¿Quién es la integral inferior? Es el supremo del conjunto de sumas inferiores. ¿Y quién es la integral superior? Es el ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Ok? Con esa nueva notación podemos escribir algunos resultados. ¿Ok? Pero antes de hacer eso, antes de checar eso, déjenme ver el chat. ¿Va? Alguien pregunta, en el inf, ¿la partición no debería de ser Q en vez de P? A ver, déjame ver, creo que te refieres al... A ver. ¿Te refieres a la observación? Vamos a ver. No tiene que ser así. Recuerden, primero probamos que si tomamos la misma partición, P, la suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual a la suma superior de F respecto a la partición P. Efectivamente, esto es lo primero que probamos. La suma inferior de F respecto de P es menor o igual a la suma superior de F respecto de P. Pero después generalizamos y vimos que sin importar quién sea P y quién sea Q, sin importar cómo sean P y Q, siempre la suma inferior de F respecto de P, sin importar quién sea P, eso es menor o igual a la suma superior de F respecto a la partición Q, sin importar quién sea Q. Eso lo probamos la clase pasada. No importa quién sea P, no importa quién sea Q, siempre las sumas inferiores quedan por debajo de las sumas superiores. ¿Ok? ¿Sí te referías a eso? Bueno, si hay más dudas me dices, ¿va? Ok, bien. Vale, ¿no? ¿De qué? Entonces, regresando a la integral inferior e integral superior. Voy a bajar tantito. Estos números existen, estamos de acuerdo, porque estamos trabajando con una función acotada, definida en un rectángulo n-dimensional, y ya vimos que siempre ese supremo siempre va a existir, consecuencia del corolario 2. Ajá. Y este ínfimo también siempre va a existir, consecuencia del corolario 2.
Ajá. Entonces lo único que estamos haciendo en realidad es ponerle un nombre a este supremo y un nombre especial a este ínfimo. Al supremo del conjunto de sumas inferiores le estamos llamando la integral inferior. Y al ínfimo del conjunto de las sumas superiores se le está llamando la integral superior. ¿Ok? Pero así denotadas las cosas, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir? Bajo tantito. ¿Qué tenemos? Pues que con esta nueva notación tenemos lo siguiente. Inciso A. La integral inferior de f sobre el rectángulo R es menor o igual a la integral superior de f sobre el rectángulo R. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo mismo a decir que el supremo del conjunto de sumas inferiores es menor o igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores? Solo que lo estamos diciendo con esta nueva notación. No cambia nada. Lo único que cambia es la notación, simplemente. Y otra cosa más. Pregunta, ¿cuándo una función es Darboux integrable? Por la definición sabemos que una función es Darboux integrable si el supremo del conjunto de sumas inferiores coincide con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Pero con esta nueva notación, ¿cómo queda la definición de ser Darboux integrable? Pues una función f es Darboux integrable sobre un rectángulo R si y solo si la integral inferior de f sobre el rectángulo R es igual a la integral superior de f sobre el rectángulo R. ¿Ok? Solo añadimos notación y ciertos resultados se pueden escribir con esta nueva notación, que después nos va a ser útil. Ahorita solo parece que agreguemos notación, pero nos va a ayudar. ¿Va? Bueno. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Alguien preguntó algo? Ajá. Ya lo demostramos. Si es demostrable, se probó y se probó acá arriba, mira. Esta parte. Justo aquí. ¿Cómo se define? Pregunta. ¿Cómo se definió la integral inferior? Como el supremo del conjunto de las sumas inferiores. O sea, lo que estoy señalando aquí en mi pantalla, en realidad es la integral inferior. ¿Y cómo se definió la integral superior? Como el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Ok? Entonces, del lado derecho tenemos a la integral superior, del lado izquierdo está la integral inferior, y esto se probó. Esta desigualdad que estoy señalando, es consecuencia de esto, de que la suma inferior de f respecto a cualquier partición es menor o igual a la suma superior de f respecto a cualquier partición. Siempre las sumas superiores son más grandes que las sumas inferiores, sin importar quién sea P y Q. Eso y el corolario 2, unidas esas dos cosas, se concluye esta desigualdad. De hecho, se concluye esa desigualdad. No se puede. Ya se concluyó esa desigualdad. ¿Va? Bajamos. Si hay dudas, díganme. ¿Vale? Bajamos. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, habíamos dicho la clase pasada que lo que seguía era hacer ejemplos de funciones que son Darboux integrables y funciones que no son Darboux integrables. Ahí van a aparecer funciones como la de Dirichlet, la función de Riemann-Thomae, funciones bonitas. Ajá, y las vamos a hacer, efectivamente. Pero, como les dije al principio de esta clase, me gustaría hablar un poquito de la integral de Riemann, para que puedan comparar las dos integrales. No que veamos Darboux y hasta el final veamos la integral de Riemann. Me gustaría que a partir de ahorita ya tengan ambas definiciones y puedan cuestionarse de todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Esto valdrá también para la integral de Riemann, esto vale para la integral de Darboux, cosas así, ¿va? Bueno, pero para introducir la integral de Riemann necesito algunas definiciones, ¿va? Una de ellas es la del concepto de diámetro. Vamos a definir lo que es el diámetro de un conjunto y de ahí vamos a calcular el diámetro de un rectángulo n-dimensional, que es una prueba muy, muy sencilla. Y todo eso, ¿para qué? Para poder dar la definición de una función Riemann integrable. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver unas definiciones. La de diámetro, empezamos con la de diámetro. Bajo. Vamos a ver lo que dice esta definición. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn, no vacío. Definimos el diámetro de A como, y lo vamos a denotar de esta manera. Vamos a poner aquí diam de A. Esto es notación. ¿Qué denota esto? Es el supremo del conjunto de todas las normas de X menos Y, donde X y Y pertenece al conjunto A.
¿Ok? Geométricamente, ¿cómo se ve el asunto? Pues aquí tenemos un conjunto A, ¿no? Disponemos de un conjunto A. Ahora, lo que vas a hacer es tomar todas las posibles parejas de puntos, X, Y, que estén en el conjunto A. Aquí hay un X, aquí hay un y calculamos su norma. Y eso lo hacemos con todas las parejas posibles de puntos en el conjunto A. Por ejemplo, aquí me puedo tomar otra parejita, ¿no? Por ejemplo, este X1 y este Y1. Y calculo su norma, ¿no? Calculamos su norma. Y lo hacemos con todas las posibles parejas. Y de ese conjunto de distancias, de ese conjunto de normas, calcula su supremo. Ese número, ese supremo, va a ser el diámetro del conjunto A. ¿Ok? Bueno, entonces, eso por definición es el diámetro. Bajamos tantito. No, a lo mejor ahorita usted se pregunta, ¿esto para qué nos va a servir? Bueno, esperen tantito y van a ver que nos va a ser útil para la definición de una función Riemann integrable. Bajo, bajo, bajo. Y un teoremita. Vamos a calcular el diámetro de un rectángulo n-dimensional. ¿Va? Es justo eso lo que dice. Si tenemos un rectángulo n-dimensional, A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional, entonces su diámetro, el diámetro de ese rectángulo, es igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado. ¿Okay? Tenemos que demostrar que el diámetro de un rectángulo n-dimensional está dado por este número. Se ve bastante extraño. A lo mejor se ve muy, muy raro ese número, pero es de lo más natural. Voy a bajar tantito, voy a brincar tantito la prueba para que vean un dibujo. Supongamos que tenemos esta figura, ¿no? Este rectángulo, ¿no? ¿Cuál es su diámetro? Pues su diámetro por cursos de la prepa y la secundaria es la diagonal, ¿ok? Es esta diagonal. Pero una pregunta, ¿quién es este punto? Este que estoy marcando. Ese punto es A1, A2, estamos de acuerdo. ¿Quién es este punto que estoy marcando? Ese punto es B1, B2. ¿Cómo calculamos la longitud de esta diagonal? Pues nosotros sabemos calcular la norma, ¿no? Y por lo tanto sabemos calcular distancias. Esa distancia sabemos que vale la raíz cuadrada de B1 menos A1 al cuadrado más B2 menos A2 al cuadrado. Y justamente es la fórmula que vamos a probar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el problema, solo que aquí lo estamos viendo en el caso en que la n es igual a 2. ¿Ok? Entonces, el diámetro va a ser una de las diagonales. El diámetro es la longitud de una de las diagonales de tu rectángulo n-dimensional. ¿Vale? Regresamos al teorema, el teoremita, y lo probamos. ¿Ok? Bajamos, subimos. Y vamos a hacer la prueba. ¿Ok? ¿Qué tenemos que probar? Pues tenemos que probar que este número real, que es el diámetro, es igual a este otro número real, a esta raíz cuadrada de la suma. Tenemos que ver que esos dos números son iguales. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues hay que recordar la definición de diámetro. Recuerden que el diámetro es el supremo del conjunto de todas las normas de x menos y, tal que x y y pertenecen al conjunto A. En nuestro caso, el conjunto A, ¿quién es? Es el rectángulo n-dimensional R. ¿Va? Bajo, bajo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos dos puntos en el rectángulo. Vamos a tomarnos un punto X y un punto Y, cualesquiera, en el rectángulo R. ¿Ok? Ahora, R, ¿quién es? R es el rectángulo que tiene por factores a A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN. ¿Ok? Tiene esos intervalos factor. Entonces tiene que pasar lo siguiente. Para cada I igual a 1 hasta n, xi y yi deben de pertenecer al intervalo AI, bi. Por lo cual, la distancia que hay de xi a yi es menor o igual a bi menos ai. Esta desigualdad es muy sencilla de probar, pero me gustaría verla más bien geométricamente. ¿Va? Fíjense.
Aquí tenemos a I, ¿no? Aquí se encuentra BI. La iésima componente tanto de X como de Y deben de pertenecer al intervalo AI, BI, ¿ok? Entonces XY se encuentra aquí en medio, Y se encuentra aquí en medio. No sabemos quién es más grande, no sabemos si XY es más grande, Y es más grande, no lo sabemos, pero lo que sí es un hecho es que XY y Y se encuentran en este intervalo. Y sea cual sea el caso, o sea, el otro caso posible sería este, ¿no? Que aquí esté Y, que aquí se encuentre XY, aquí tengamos a AI y a BI, ¿no? Ese es el otro caso. Pero sea cual sea el caso, pregunta, ¿qué intervalo tiene mayor longitud? ¿El AI, BI o el intervalo engendrado por los puntos X y Y? Aquí se forman dos intervalos, ¿no? Este y este de acá, ¿no? ¿Cuál tiene mayor longitud? Pues el de AI, BI, estamos de acuerdo. Y eso algebraicamente, ¿cómo queda establecido? Pues que BI menos AI es mayor o igual al valor absoluto de XY menos Y. ¿Ok? Entonces tenemos esa desigualdad. ¿Se puede probar fácilmente? Sí, pero quise interpretarla geométricamente. Así que así lo dejamos. Elevamos al cuadrado después. Lo que sigue es elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Sumamos todas estas desigualdades que son válidas para cada i igual a 1 hasta n. Entonces nos queda la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de xi menos y al cuadrado menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado. ¿Qué sigue? Pues sacamos ahora raíz cuadrada. Nos queda la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos y al cuadrado menor o igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado. Pero observen algo. ¿Qué es lo que nos queda del lado izquierdo? Nos queda la norma de x menos y. Esa raíz cuadrada es la norma de x menos y. Y del lado derecho, pues dejémoslo igual, ¿ok? Pero ahora, entonces, ¿qué obtuvimos? Que la norma de x menos y es menor o igual a la raíz cuadrada de este número, ¿no? De esta sumita. ¿Cómo tomamos a x y y? ¿Cómo se tomaban a x y y? X y y se tomaban como puntos cualesquiera en el rectángulo R, ¿no? Fueron cualesquiera dos puntos en tu rectángulo. Aquí está tu rectángulo y tomaste dos puntitos cualesquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Bajamos tantito. X y Y se tomaban de manera arbitraria en el rectángulo R. Entonces, este número, que es este número de acá, es en realidad una cota superior del conjunto de todas las normas de x menos y, tal que x y y corren R. ¿Por qué x y y cómo se tomaron? X y y se tomaron de manera arbitraria en el rectángulo R. Fue cualquier pareja de puntos en el rectángulo R. Y sea cual sea esa pareja de puntos en el rectángulo R, siempre la norma de x menos y resulta ser menor o igual que este número que está escrito de amarillo, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que está de amarillo es una cota superior de este conjunto. Muy bien. No sabemos si es la mínima cota superior, estamos de acuerdo. Es una cota superior, más no es la mínima cota superior. Entonces, lo más que podemos decir hasta este punto es que el diámetro de R, que por definición es el supremo, es menor o igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado. Recuerden que el diámetro es el supremo del conjunto de todas las normas de x menos y, tal que x y y pertenecen al rectángulo R. ¿Ja? El supremo es la mínima cota superior. Y lo que está de amarillo es una cota superior. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una cota superior y tenemos a la mínima. ¿Cómo se comparan? Pues la mínima es menor o igual que cualquier otra cota superior. Por eso es que nos queda esta desigualdad. ¿Ok? Cualquier duda, díganme, por favor. Voy a ver el chat. Voy a checar el chat. Voy. Ah, sí. Vamos a repetir eso. Pregunta el compañero. Profe, ¿puede repetir de dónde salió el intervalo AI, BI, por favor? Claro que sí, vamos a repetir eso. Fíjate,
¿Quién es el rectángulo R? Eso es importante. ¿Quién es el rectángulo R? El rectángulo R es el rectángulo A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN. ¿Ok? Esos son los intervalos factor del rectángulo R. ¿Ok? Bueno, ahora, X y Y son puntos del rectángulo R. Entonces, X pertenece a este rectángulo n-dimensional y Y pertenece a este rectángulo n-dimensional también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? X1, ¿dónde debe pertenecer? A1, B1, estamos de acuerdo, porque es el primer factor. Y1, ¿en dónde debe pertenecer? Y1 debe pertenecer al primer factor A1, B1. Con X2, ¿X2 dónde va a estar? En el intervalo A2, B2. Y2 en el intervalo A2, B2 también. En general, para cada entrada, para cada I igual a 1 hasta N, X, Y, Y, ¿a qué intervalo factor pertenece? Pertenece en el intervalo factor a I, BI. Esa es de ahí sale el intervalo cerrado a I, BI. Es el iésimo intervalo factor que conforma al rectángulo R. ¿Sí está bien? ¿O hay dudas todavía? No, sí, está ¿Bajamos? bien. Ok, perfecto. Va. Bajamos. Y fíjense, hasta ahorita lo que tenemos es que el diámetro de R es menor o igual a este número, ¿no? A la raíz de la suma es de igual a 1 hasta n de BI menos AI al cuadrado. ¿Ok? Por otra parte, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a construirnos dos vectores especiales. Tomemos el vector A, definido como A1, 2, AN, y el vector B, definido como el vector B1, B2, BN. ¿Quién es A1, A2, AN y quién es B1, B2, BN? Pues son los extremos de estos intervalos, ¿no? Voy a subir. De los intervalos factor. O sea, una eneada nos la estamos construyendo con todos los extremos izquierdos. Y la otra eneada, el otro vector, nos lo estamos construyendo con todos los extremos derechos. Nos tomamos esos dos vectores. Bajo. Esos dos vectores son elementos del rectángulo R. Es algo que ustedes pueden verificar. El rectángulo R que propusimos, que dimos arriba. ¿Va? Y nota de, bueno, entonces, este punto, el punto A y el punto B, son elementos del rectángulo R. ¿Va? Su norma, ¿cuánto vale? La norma de B menos A, ¿cuánto vale? Es la raíz cuadrada, por definición es la raíz cuadrada de la suma es de I igual a 1 hasta N, de BI menos AI al cuadrado. Pero por definición, ¿quién es el diámetro? ¿Quién es el diámetro por definición? Es el supremo de todas las distancias de X en Y, donde X y Y pertenecen al rectángulo R. El punto B y el punto A son dos puntos muy particulares del rectángulo R. Ajá, son dos puntos muy particulares del rectángulo R. Entonces, esta norma debe de ser menor o igual al supremo de todas las normas de X menos Y con X y Y en el rectángulo R. Es un elemento, la norma de B menos A es un elemento del conjunto al que se le está tomando supremo. ¿Ok? Entonces, tomas un elemento de un conjunto, cálculo 1. Tomas un elemento de un conjunto al que le estás calculando el supremo. ¿Quién es más grande, el elemento o el supremo? Pues el supremo va a ser más grande, ¿no? Es una cota superior. Entonces, eso es justo lo que está pasando aquí. La norma de B menos A es un elemento del conjunto al cual se le está calculando el supremo. Y nos da el diámetro eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se compara el diámetro con la norma de B menos A? Pues se cumple esta desigualdad. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de desigualdades. ¿Y qué nos termina quedando? Pues que la raíz cuadrada de la suma es de igual a 1 hasta n de BI menos AI al cuadrado es menor o igual al diámetro de R. Juntemos ambas desigualdades, porque ¿qué obtuvimos hace rato? Obtuvimos que el diámetro de R es menor o igual a la raíz cuadrada de la suma es de igual a 1 hasta n de BI menos AI al cuadrado. Ok, ya habíamos probado esto. Y acabamos de probar la desigualdad contraria, que la raíz cuadrada de la suma es de igual a 1 hasta n de BI menos AI al cuadrado es menor o igual al diámetro de R. Ok, juntamos esas dos desigualdades y ¿qué podemos concluir? Se concluye
que el diámetro de R tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la suma es de i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado. ¿Ok? Bajamos. Y bueno, ahí se acaba la prueba, ¿no? Ya probamos que el diámetro de un rectángulo n-dimensional está dado por esta expresión, ¿vale? Por este número. Esto lo vamos a ocupar ahorita. Esto es de cálculo 3, pero bueno, tuve que hacer esta prueba por lo que vamos a hacer a continuación. ¿Va? Bajamos. Cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Bajo, bajo, bajo. Lo que sigue es definir la norma de la partición. La norma de la partición no siempre se define en un curso de cálculo 2. A veces sí, a veces no la definen. No se requiere. Si tú trabajas únicamente con la integral de Darboux, puedes evitar dar la definición de la norma de la partición. Pero nosotros, como vamos a ver también la integral de Riemann, entonces tenemos que introducir el concepto de norma de la partición, ¿va? Yo en el curso de cálculo 2 pasado, el que acabo de dar, definimos lo que es la norma de la partición en un intervalo, ¿no? Vamos a generalizar eso a rectángulos n-dimensionales. Esto ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la definición. ¿Ok? Definición. Vamos a leer. Sea R, el rectángulo A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional. Vamos a tomar, pongamos que tenemos una partición P. Sea P una partición del rectángulo R. Y R1, R2 hasta RK son los rectángulos inducidos por la partición P. Recuerden que siempre que tenemos una partición P de un rectángulo R, esa partición te induce subrectángulos, a los cuales les llamamos los subrectángulos inducidos por la partición. Vamos a suponer que disponemos de K subrectángulos inducidos por la partición P. ¿Ok? Supongamos que tenemos exactamente K. ¿Va? Definimos la norma de la partición como, y la vamos a denotar de esta manera, la norma de P. ¿Quién es la norma de P? Es el máximo del conjunto de todos los diámetros de RI, tal que I corre desde 1 hasta acá. ¿Ok? Entonces, requeríamos del diámetro para entender mejor lo que es la norma de la partición. ¿Por qué? Porque aparece aquí en la definición, ¿no? El diámetro de un rectángulo n-dimensional. El diámetro de RI con I corriendo desde 1 hasta acá. Este máximo es la norma de la partición. ¿Cómo se ve esto geométricamente? ¿Cómo se ve geométricamente todo esto? Ah, pues miren, chequen. Tenemos aquí a nuestro rectángulo n-dimensional. Aquí se encuentra. Tomamos una partición. Aquí está una partición en el primer factor, una partición en el segundo factor, y con esas dos particiones en cada intervalo factor, obtenemos una partición en el rectángulo, que son los puntitos que están aquí marcados, ¿no? Esos son los puntos de la partición del rectángulo. Ahora, esos puntos de la partición del rectángulo inducen subrectángulos, que son justamente los que están aquí delimitados. Este es un rectángulo, aquí tenemos otro rectángulo más, otro rectángulo más, otro. En total tenemos aquí 6 rectángulos, ¿no? 6 subrectángulos inducidos por la partición. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. A cada uno de esos subrectángulos vamos a calcularles su diámetro. Cada uno le calcula su diámetro. Calculamos a ese su diámetro, a este le calculamos el diámetro, a este también, y nos fijamos en aquel subrectángulo que tenga el diámetro mayor, el diámetro más grandote. Según el dibujo, esto no es una prueba, simplemente estamos ilustrando la definición, según el dibujito, esta sería la norma de la partición, porque es la diagonal, es el subrectángulo que tiene mayor diámetro. ¿Okay? Esta sería la norma de la partición, ¿vale? Entonces, esa es la norma de la partición, la definición formal está acá arriba, y ya, ¿ok? ¿Hay alguna duda? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Voy a bajar. Profe, yo Exactamente. tengo... Dime, ¿qué pasó? Mi duda era, en este caso, esa norma sería, o sea, totalmente la contemplamos como, ahora sí que la norma de la máxima de
de todas las particiones, totalmente así, no como una norma total del conjunto, solamente nos centramos en la máxima de todas esas particiones. Ah, sí, mira, checa. Esta partición P, de la que hablé aquí, esta P es una partición fija. O sea, tú fijas una partición. Tú dispones de una partición P. Tú seleccionas una. Eso te induce subrectángulos inducidos por la partición. Y entonces lo que empiezas a hacer es, te construyes a los subrectángulos inducidos por la partición. Y a cada uno le calculas la longitud de la diagonal o el diámetro. Le calculas el diámetro a cada subrectángulo. Y de todos esos subrectángulos, el que tenga el mayor diámetro, ese número, ese diámetro, va a ser la norma de la partición P, justo de la partición P. Cambias de partición y cambia la norma. Cambias la partición y va a cambiar el valor de la norma. O sea, no es lo mismo tener esta partición que hice en el dibujo, en el dibujo que está en la pantalla, a que le agregue, por ejemplo, más puntos. Vamos a agregarle este punto. Ahorita lo borro, ¿eh? Le agregamos este y le agregamos este. Cambiarían las cosas, ¿no? Porque si le agrego esos tres puntitos a mi partición, entonces aquí se me genera otros subrectángulos. Y entonces la norma de la partición va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la partición. Cuando tú calculas, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú calculas la norma de una partición, la partición P debe estar fija. Fijas una partición. Calcula los subrectángulos inducidos por esa partición. De todos esos subrectángulos, te fijas en el que tenga mayor diámetro. Y ese diámetro, el más grandote de todos, es la norma de la partición. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Al diámetro también se le conoce como diagonal, exactamente en el caso de rectángulos. Solo en el caso de rectángulos n-dimensionales. Cambiamos de figura y no se le conoce como diagonal. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos una esfera? A una esfera, el diámetro, a ese sí se le conoce como diámetro, ¿no? Por ejemplo, cambiemos a un triángulo. Un triángulo, ¿qué sería? Su altura. Su altura sería el diámetro, ¿ok? Pero en general se le conoce como diámetro. Para todas las figuras se le llama diámetro. Y ya dependiendo de la figura con la que estés trabajando, se le llama de otras maneras. ¿Va? ¿Puede haber más de una norma de P? No. O sea, nosotros estamos definiendo así la norma. Es la única norma que existe, ¿va? Para nosotros. Esa es la única norma. A lo mejor eso lo dices por lo que pasa en los vectoriales, ¿no? Que en un vectorial, pues puede haber diferentes normas. Eso en un vectorial. Aquí, pues, no tenemos un vectorial en el fondo, no hay ningún vectorial ahí involucrado. Simplemente es notación. Estamos usando la notación de norma, porque al final de cuentas lo que hace una norma, piensen, ¿qué hace una norma en un espacio vectorial? Medir el tamaño de los vectores. Ajá. Una norma entonces lo que hace es medir el tamaño de un vector. Aquí en cálculo 4, pues no disponemos de un espacio vectorial. El conjunto de particiones no forma un espacio vectorial. Pero este numerito que acabamos de definir, como que mide, intuitivamente hablando, lo que hace es medir el tamaño de la norma de la partición, el tamaño de la partición. ¿Qué tan fina es? Entonces, se les ocurrió a los matemáticos ponerle el nombre de norma. ¿Ok? Pero no es que estemos trabajando en un vectorial. No es que el conjunto de las particiones forme un espacio vectorial y que esta es una norma y que a lo mejor hay otras normas. No, eso no. A ver, alguien más preguntó. Ah, sí, alguien pregunta esto. A ver, solo una aclaración, quizás un poco obvia, pero el diámetro así definido solo está definido para conjuntos acotados, ¿no? Para nosotros sí. O sea, para que exista el diámetro, el conjunto A tiene que estar acotado forzosamente. Podemos extenderlo. O sea, podemos decir que el diámetro puede incluso tomar el valor extendido más infinito. Podría ser. Pero a nosotros no nos va a interesar eso. Tenemos que pedir que el conjunto A, al que se le calcule el diámetro, sea un conjunto acotado, para que el diámetro efectivamente exista. ¿Va? Alguien más preguntó.
Y supongo que no pasaría lo mismo si llegaran a haber dos triángulos, 6 máximos, triángulos máximos pero con mismo diámetro. No entendí tu pregunta. Y haber dos triángulos 6 máximos pero con mismo diámetro. Igual si la puedes repetir, por favor. Sí, aunque solo los rectángulos del borde, en dado caso serían los que no tendrían norma acotada. Ok. Exacto, tienen que ser acotados y no vacíos. Deben ser acotados y no vacíos. Ah, alguien pregunta, si hay dos triángulos máximos, ¿qué pasa? Yo sin entender rectángulos máximos. Ya te entendí. O sea, si hay dos subrectángulos que tienen el mismo diámetro, ¿a eso te refieres? El compañero pregunta, tú tienes un rectángulo n-dimensional, lo particionas y te consideran los subrectángulos inducidos por la partición. Ajá. Y ocurre que hay dos subrectángulos que tienen el mismo diámetro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y que son de diámetro máximo. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, ese valor común va a ser la norma de la partición. De hecho, eso es lo que pasa en mi dibujo, ¿no? Voy a borrar lo que agregué. Chequen el dibujo que hice. Esta es la norma de la partición, ¿no? Según el dibujito. Pero también el de abajo es la norma de la partición. O sea, la definición te dice, toma el máximo de todos los diámetros RI, donde I corre desde 1 hasta acá, donde los RI, ¿qué son? Son los subrectángulos inducidos por la partición. Si hay dos subrectángulos inducidos por la partición que tienen el mismo diámetro, y no pasa nada, no importa. El punto es tomar el que tenga el diámetro máximo. Y si hay dos que tienen diámetro máximo, no hay problema. Tómate ese valor común y esa va a ser la norma de la partición. Ahí está. Ok, ¿hay más dudas? Si hay dudas, díganme, díganme todas sus dudas, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Díganme todas sus dudas. Todas las dudas son bienvenidas. Todas. ¿Va? A ver. Bueno, entonces, ahí está definida la norma de la partición. ¿Okay? Si hay dudas más adelante, díganme. Voy a seguir avanzando. Bajamos. Lo que sigue es definir el concepto de suma de Riemann. Vamos a ver lo que es una suma de Riemann para funciones de varias variables. ¿Okay? Bueno, pues otra vez. Vamos a tomarnos un rectángulo R. A1, B1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional. Disponemos de una función f que va del rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn, en R, una función. Observa, y este es un detalle muy sutil, que aquí no estamos pidiendo que la función f esté acotada. Y no es porque se me haya pasado, no. Es que en esta definición no hace falta pedir que la f esté acotada. No hace falta pedir eso. ¿Ok? Sea P una partición del rectángulo R. Con R1, R2 hasta RK, los rectángulos inducidos por la partición P. O sea, tú tienes una partición de tu rectángulo R y consideras los rectángulos inducidos por dicha partición. Y estamos suponiendo que son K subrectángulos. ¿Ok? En cada subrectángulo vas a hacer lo siguiente. Para cada I igual a 1 hasta N, sea psi, esta es la letra psi, según yo, es una psi I pertenece en RI. Tómate un punto en cada subrectángulo inducido por la partición. En cada subrectángulo, toma un punto y le vamos a llamar psi I. ¿Ok? Definimos la suma de Riemann de F respecto a la partición P con puntos intermedios, psi 1, psi 2 hasta psi K, como, y lo vamos a denotar de esta manera. Vamos a poner una S de suma, F, la partición P, y el conjunto de puntos intermedios. A este conjunto le vamos a llamar conjunto de puntos intermedios. Esos puntos donde se tomaron en cada rectángulo RI. ¿Quiénes son los rectángulos RI? Son los rectángulos inducidos por la partición P. En cada rectangulito tomas un puntito fijo.
Lo fijas, lo fijas. Y te construyes este número. ¿Quién es este número? Es la suma desde i igual a 1 hasta acá de f de psi por la medida del rectángulo RI. Recuerden que esta lambda, ¿qué denota? La medida del rectángulo RI. ¿Ok? No es un escalar. Recuerden que más bien lambda es una función y le estamos evaluando en el rectángulo RI. ¿Ok? Entonces, Profe, mande, ¿qué pasó? ahí donde dice punto intermedio, no entendí bien qué era. Donde dice punto intermedio. Ajá, en donde dice con respecto a la partición P con puntos intermedios, creo que es un Z1 a ZK o... Ah, son psi. Psi Ajá, 1, psi 2 hasta psi k. Esos puntos, los psi 1, psi 2, psi k, son los puntos que se tomaron, que nos tomamos en cada rectángulo RI. O sea, tienes tu rectángulo grande, lo particionas, y en cada subrectángulo, selecciona uno fijo, un puntito en cada subrectángulo. Por ejemplo, en el primer subrectángulo R1, selecciona un punto psi1. En el rectángulo R2, selecciona un punto psi2. En el subrectángulo R3, un psi3, así hasta el RK, seleccionas un psi-K. Seleccionas un puntito, ¿ok? Y entonces, definimos la suma de Riemann de F respecto a la partición P con puntos intermedios psi1, psi2 hasta psi-K, como, esto es definición. Aquí todavía, en esta parte, esto no tiene significado. El significado se le da abajo, en lo que estoy señalando. Es la suma de Riemann de F respecto de P, respecto al conjunto de puntos intermedios psi, es la suma desde i igual a 1 hasta acá, de F de psi, por la medida de los rectángulos RI. Esos puntos psi1, psi2 hasta psi-K, tú los seleccionas. Tú dices, a ver, en mi primer subrectángulo R1, selecciono este punto. En mi subrectángulo R2, selecciono este otro punto. En el subrectángulo R3, selecciono este otro punto. Y con esas selecciones que hiciste antes, te construyes la suma de Riemann de F respecto de P y respecto del conjunto de puntos intermedios psi. Desde luego, si tú cambias los puntos intermedios, va a cambiar la suma de Riemann, aun cuando la función y la partición sea la misma. Tú cambias los puntos intermedios, seleccionas otros puntos intermedios, y aunque tengas la misma partición, y aunque tengas la misma función, la suma de Riemann va a cambiar. ¿Ok? Entonces, es importante seleccionar a los puntos psi1, psi2 hasta psi-K. ¿Y quién es esa suma de Riemann? Es este número, es esta sumita. F evaluada en psi por la medida de los rectángulos RI. Si hay dudas, díganme, por favor. Ahorita vamos a explicar geométricamente cómo se ven las cosas. ¿Ok? Profe, ahorita no pidió que F fuera acotada, ¿verdad? No pedimos que sea acotada, no es necesario. No es necesario que esté acotada. Si te das cuenta, a F, ¿dónde le estamos evaluando? En un punto del dominio. Entonces no hay problema en que se nos indetermine, que no hay ningún supremo involucrado, ningún ínfimo involucrado. ¿Ok? Entonces, todo aquí, sin que F esté acotada, está bien definido. ¿Va? Vale, vale. A ver, profe, mande. pero es que ahorita se me ocurrió así como que una situación en la cual, imagina que tengamos, no sé, los rectángulos y me agarro un punto que es justo donde se interseccionan cuatro rectángulos. ¿Ese punto puede servir para los cuatro? Puede servir para los cuatro, y esa es una observación muy buena, ¿eh? Tú dices una situación así, a ver, voy a dibujar aquí algo. Tú dices algo así como, a ver, este es mi dominio. Y esta es mi partición, y aquí están mis subrectángulos inducidos por la partición. Y en este vértice es común a los cuatro subrectángulos. Y tú te preguntas, ¿puedo tomar ese punto para todos los cuatro subrectángulos? Y la respuesta es que sí, sí se pueden tomar. Este punto puede funcionar para, vamos a ponerles nombres, ¿no? Aquí R1, R2, R3 y R4. Esos son los cuatro subrectángulos inducidos por una partición, ¿no? Este punto puede servir para el psi1, este punto también puede servir para el psi2, para R2, para el R3 y para el R4. Y puede ser el mismo y no hay ningún problema, no pasa nada. La definición
da chance a que tengamos ese tipo de casos. Es un hecho. ¿Vale? Alguien pregunta, ¿punto intermedio es diferente de punto medio o central? Sí, sí es diferente. Ahí, aquí nos referimos a punto intermedio, a tomar un punto del rectángulo RI. O sea, ¿qué es un punto intermedio? ¿Quién es el iésimo punto intermedio? Es un punto que se encuentra en el rectángulo RI. Puede encontrar en cualquier parte del rectángulo RI. ¿Ok? Bueno, bajamos. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos. Aquí está. Tenemos esta función. Aquí está la gráfica de f. Disponemos de una partición de nuestro rectángulo n-dimensional y nos genera subrectángulos, como indica el dibujo. Aquí está R1, aquí está el subrectángulo R2, el R3, R4, hasta el subrectángulo RK. Bueno, para construirte una suma de Riemann, ¿qué tienes que hacer? Primer paso, de cada subrectángulo, selecciona un puntito. Un psi1, un psi2, un psi3, psi4, psi-i, hasta psi-k. ¿Los psi podrían coincidir? Sí, sí pueden coincidir. Hay vértices que tienen en común los rectángulos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Donde estoy señalando. Ahí coinciden. Podría ocurrir que el psi1 coincida con el psi 7, por ejemplo. Podría ocurrir algo de este estilo. Ajá. Y no pasa nada, no hay ningún problema. La cosa es que los puntos psi1, psi2, psi3 hasta psi-k se tomen en los rectángulos R1, R2, R3, RK. Y si coinciden, no importa, no hay ningún problema. ¿Ah? Bueno, los seleccionas. Y luego, geométricamente, ¿qué nos está diciendo esto? Cheque, va a una interpretación geométrica. ¿Qué es lo que hicimos con las sumas inferiores y las sumas superiores? Cuando definimos la suma superior y la suma inferior, hicimos estos dos dibujos. Aquí teníamos que nos paramos en el rectángulo RI. Este rectángulo RI, ahí nos parábamos. Y entonces, ¿quién era MI mayúscula F? Era la altura más grande, ¿no? Es el supremo de todos los valores de la función. En ese rectángulo. Y habíamos visto que esto, es más grande. Este producto es más grande que el volumen debajo de F en RI. También definimos a MI minúscula y vimos que MI minúscula por RI era más pequeño que el volumen debajo de F en RI. ¿Esto qué tiene que ver con las sumas de Riemann? Pues chequen lo siguiente. Vamos a bajar tantito. Aquí nos paramos en un rectángulo RI. En un rectángulo RI nos paramos. Tomamos una altura intermedia, porque estamos seleccionando un punto psi del rectángulo RI y ahí estamos evaluamos. Aquí está. Esta altura es intermedia. Esta altura se queda, vamos a escribirlo aquí, esta altura se queda entre el supremo y entre el ínfimo. ¿Por qué? Porque el supremo pues es más grande que todos los elementos del conjunto. Este es un elemento del conjunto, entonces este número tiene que ser menor o igual a el supremo. Este número, f de psi, tiene que ser más grande que el ínfimo, ¿ok? Entonces tenemos estas desigualdades. Y de esas desigualdades, ahorita vamos a interpretarlo geométricamente, después pasamos a la prueba formal, se tiene las siguientes desigualdades de volumen. El volumen de este paralelepípedo, el que está aquí dibujado, de este paralelepípedo, es menor o igual al volumen de este otro paralelepípedo, que corresponde a las sumas de Riemann. Y a su vez, es menor o igual a este otro paralelepípedo, que corresponde a las sumas superiores. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Esto parados en un rectángulo RI. Solo parados en el iésimo subrectángulo inducido por la partición. Nos paramos en el iésimo subrectángulo, comparamos los paralelepípedos engendrados y tenemos estas desigualdades. ¿Ok? Geométricamente. Ahora, formalmente, ¿eso cómo se hace? La prueba es muy, muy sencilla, pero lo primero que había que hacer era interpretar geométricamente. Formalmente, ¿cómo se hace la prueba? Aquí está la prueba.
Formalmente, esto se prueba de la siguiente forma. Chequen. Para cada i igual a 1 hasta n, ¿quién es mi minúscula? Es el ínfimo de todos los f de x, tal que x pertenece al rectángulo Ri. Entonces, ese ínfimo tiene que ser menor o igual a f de psi i. Ajá. Y f de psi i tiene que ser menor o igual al supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al rectángulo Ri. ¿Okay? Entonces tenemos estas dos desigualdades. Vamos a multiplicarles. ¿Mande? Disculpe, en esa parte ya estamos asumiendo que la función está acotada. Ahí vamos a suponer que la f está acotada para poder comparar sumas de Riemann con sumas superiores e inferiores. Exactamente. Ah, ok, va. Gracias. Solo en esta parte, solo en este cachito. Estamos suponiendo que la f sí está acotada, sí. Esa también fue una buena observación. Solo en esta parte, vamos a suponer que la f está acotada. Bueno, entonces, ¿qué se tiene? Vamos a multiplicar lambda RI en ambos lados de la desigualdad. Multiplicamos lambda RI en ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué nos queda? Nos queda que, déjenme escribir esto, ahí está. Nos queda que mi minúscula f por la medida del rectángulo RI es menor o igual a f de psi por la medida del rectángulo RI. Y esto es menor o igual a mi mayúscula f por la medida del rectángulo RI. Todo esto válido para cada i igual a 1 hasta n, hasta acá. Esto es hasta acá. Vamos. Acá. Y entonces, alguien prendió su micrófono. ¿Lo podría apagar, por favor? Ah, ya lo puedo. Ahí está. Listo. Esto es válido para cada i igual a 1 hasta acá. ¿Ok? Estas desigualdades. Entonces vamos a sumarlas todas. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando la suma desde i igual a 1 hasta acá de mi minúscula f por la medida del rectángulo RI menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de f de psi por la medida del rectángulo RI, y eso es menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de mi mayúscula f por la medida del rectángulo RI. Pero observen, ¿qué es lo del lado izquierdo? Es la suma inferior de f respecto a la partición P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que queda en medio? Por definición es la suma de Riemann de f respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios psi i. ¿Y qué es lo que queda del lado derecho? Es la suma superior de f respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos... es la suma superior de f respecto a la partición P, simplemente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué se probó? Que la suma inferior de f respecto de P es menor o igual a la suma de Riemann y es menor o igual a la suma de Riemann es menor o igual a la suma superior de f. ¿Ok? La prueba formal, aquí está. La prueba geométrica o el argumento geométrico, lo que nos lleva a tratar de demostrar esas desigualdades es esto. La interpretación geométrica, ¿ok? De todo esto. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la definición de lo que es una suma de Riemann. Para construir una suma de Riemann, ¿qué necesitas? Una función, una partición de tu rectángulo n-dimensional y seleccionar un conjunto de puntos en cada rectángulo RI, un conjunto de puntos intermedios. Teniendo eso, te puedes generar una suma de Riemann, ¿vale? Bueno, pasamos a definir lo que es la integral de Riemann. Vamos a ver qué es una integral de Riemann. Esta definición es un poquito menos conocida que la de Darboux. La de Darboux aparece en todos los libros de cálculo. Y la definición de Riemann, no. La definición de Riemann sí es conocida, pero no tanto como la de Darboux. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice. Les comento antes de que lo leamos, de que leamos la definición, la integral de Riemann, así como, bueno, la definición que vamos a ver a continuación, tiene un parecido a la definición de límite. Tiene un parecido, se parece. Y ese parecido tiene implicaciones. Ocurre que muchas pruebas que vamos a ver de la integral de Riemann son parecidas, son similares a las que se hacen con límites. ¿Ok? Va a haber un parecido en las pruebas. Y eso es bueno porque nosotros ya pasamos por el tema de límites. Ya lo estudiamos, ya lo aprendimos las demostraciones y entonces eso nos va a ayudar a entender mejor
las demostraciones para que correspondan en el tema de integral de Riemann. Va a ser más fácil hacer ese tipo de pruebas, creo yo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a leer la definición de una función Riemann integral. ¿Qué necesitamos? Vamos a leer. Vamos a tomar un rectángulo n-dimensional, R, ¿no? Que tiene por factores A1, B1, A2, B2, hasta AN, B, ¿no? Un rectángulo n-dimensional. Sea F una función definida en el rectángulo R, subconjunto de Rn en R. Decimos que F es Riemann integrable en el rectángulo R, sí y solo si sucede lo siguiente, chequen. Existe un número L real, tal que sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0, existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si P es una partición del rectángulo R con rectángulos inducidos por la partición R1, R2 hasta RK, y tal es que la norma de la partición es menor a delta epsilon, entonces, bajo esas condiciones, si estás en esas condiciones, entonces, para cualquier elección de puntos intermedios psi y, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el valor absoluto de la suma de Riemann de F respecto de P, respecto al conjunto de puntos intermedios psi y menos L, esa distancia debe de ser menor que epsilon. Intuitivamente, ¿qué está pasando? Fíjate. Estamos hablando de una epsilon mayor que 0 arbitraria. Te está diciendo esto. Por pequeño que sea ese número epsilon, no importa qué pequeño sea, siempre tú vas a poder encontrar otro número al cual le vamos a llamar delta, tal que tienen esta propiedad. ¿Qué propiedad tienen? Que si tú te tomas una partición del rectángulo R, cuyos rectángulos inducidos por esa partición son R1, R2 hasta RK, y tal es que la norma de la partición es menor a delta, o sea, es todas particiones cuya norma es menor que delta, ¿qué va a pasar? Pues que para cualquier elección de puntos intermedios psi y, siempre la suma de Riemann va a distar de L menos que epsilon. ¿Okay? Entonces aquí hay una especie de límite. Lo que nos está diciendo es que si la partición se hace cada vez más y más fina, se hace de norma cada vez más y más pequeña, las sumas de Riemann se están aproximando a un valor L. Las sumas de Riemann se empiezan a aproximar a un valor L. Y ese valor L va a ser el valor de la integral. ¿Ok? Ese valor L que propusimos arriba, en este existe, ese valor L va a ser el valor de la integral. Y nos vamos a aproximar, ¿de qué forma? Haciendo que la norma de la partición se haga cada vez más y más pequeña. Se va haciendo cada vez más pequeña y las sumas de Riemann se van a pegar cada vez más y más al valor L. ¿Ok? Es como la idea intuitiva. La definición formal, pues aquí está escrita aquí. La idea intuitiva es que norma de la partición más pequeña implica que todas las sumas de Riemann se pegan a un valor común L, y ese valor común L es la integral de Riemann. ¿Va? Al valor L, vamos a leer, al valor L se le conoce como la integral de Riemann de F, y la vamos a denotar de esta manera, como la integral de F sobre el rectángulo R. ¿Ok? Esa es la definición de una función Riemann integrable. ¿Vamos a hacer el estudio de esta integral? Sí, lo vamos a hacer. En la siguiente clase, no. Ahorita, lo único que hicimos fue llegar a la definición de una función Riemann integrable. ¿Por qué lo hice ahorita? ¿Por qué? Porque esta definición es poco conocida. Sí es conocida, pero no tanto. La de Darboux esa es súper conocida, es la que siempre se ocupa, pero lo que quería es que ya tuvieran ambas definiciones. Que ya supieran cuál es la definición de Darboux, cuál es la definición de Riemann, y que ustedes, por su cuenta, vayan tratando de hacer reflexionar la diferencia entre una y la otra. Ya tienen las definiciones a la mano, ya vieron cómo se llega a la definición de Riemann, cómo se llega a la definición de Darboux, los requisitos para ambas definiciones, y después, más adelante, vamos a estudiar la integral de Riemann. Lo primero es la integral de Darboux. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Estudiar la integral de Darboux.
sus propiedades operativas, sus caracterizaciones, la integral de Darboux sobre un Jordan medible, cosas de este estilo. Y después todo eso lo hacemos para la integral de Riemann. Pero ahorita ya disponen de la definición. Y eso es bueno porque van a ir madurando. Van a ir madurando esa definición, entender lo que dice, y bueno, ahí está. Una observación. Quiero hacer una observación antes de pasar a lo siguiente. Fíjense que no se está pidiendo que la f esté acotada. Y uno podría pensar, eso no está bien, porque podríamos tener entonces funciones no acotadas que son Riemann integrables, y bueno, eso suena un poquito extraño. No, lo que ocurre es que si tú tienes una función que satisface esta definición, se puede probar que esa función es una función acotada. Ese es el detalle. O sea, toda función Riemann integrable se puede probar que está acotada. Y en el caso de la integral de Darboux, no. Tú tienes que pedir que la función sea acotada para poder construir la integral de Darboux. Ese es un detallito importante. En la integral de Riemann, si tienes una función que es Riemann integrable, puedes probar que esa función es acotada. Y en la integral de Darboux, no. Tú tienes que exigir que la f está acotada para poder construir la integral de Darboux. A ver, déjenme ver el chat. ¿Se da por hecho que son continuas? No, no necesariamente son continuas. Ni con Darboux ni con Riemann estamos suponiendo que las funciones sean continuas. En Darboux estamos suponiendo que son acotadas. Y en el caso de Riemann, son funciones únicamente. Después se va a probar que toda Riemann integrable es una función acotada. Eso sí eso lo vamos a probar después. Ok, entonces ahí está la definición. Tiene un parecido con la definición de límite, es un hecho. Aún así sigue siendo pesada esta definición. Yo no digo que es complicada la definición de Riemann, sí lo es, pero si uno va encontrando esas analogías, puede ser más fácil incluso que la de Darboux. ¿Ok? Bueno, otra cosa más. Bajamos, vamos a bajar tantito. Y la pregunta, pues, más natural del mundo, ¿no? Tengo una integral que se le conoce como la integral de Riemann. Y tengo una integral que se le conoce como la integral de Darboux. ¿Por qué hay dos integrales? ¿Son diferentes o qué es lo que pasa con ellas? Bueno, la pregunta en concreto es, ¿existe alguna relación entre la integral de Riemann y la integral de Darboux? La respuesta es que sí. Y esto queda condensado en el siguiente teorema que vamos a probar, pero después. El teorema que dice, f es Riemann integrable, sí y solo si f es Darboux integrable. ¿Ok? Si una es Riemann integrable, la otra es Darboux integrable. Pero otra pregunta que surge es, ¿los valores de la integral coinciden? ¿El valor de la integral de Darboux es el mismo al valor de la integral de Riemann? Sí. De hecho, eso es lo que dice también el teorema. Además, la integral de f sobre el rectángulo R con la definición de Darboux es el mismo valor que la integral de f sobre el rectángulo R con la definición de Riemann. ¿Okay? Entonces, son dos construcciones distintas de la integral, pero nos llevan al mismo numerito, al mismo valor. Construcciones distintas, dos puntos de vista distintos, y nos terminan llevando al mismo valor. ¿Ok? Entonces, ya está. Eso es lo que quería ver únicamente de integral de Riemann. No vimos muchas cosas en realidad. Solo dimos la definición de diámetro, calculamos el diámetro de un rectángulo n-dimensional, definimos la norma de la partición, que es una suma de Riemann, y la definición de función Riemann integrable. Eso es lo que se ha hecho hasta este momento. 5 cosas, si no mal me equivoco, 5 conceptos. Estúdienlos, trabájenlos y si hay dudas, díganme por favor, ¿vale? Cualquier duda siempre me la pueden decir. O por correo también, ¿va? Bajo y pasamos al pendiente, ¿ok? Y esto es lo último que vamos a hacer en la clase de hoy. Finalizamos la clase de hoy probando el teorema pendiente de la clase pasada. Teníamos un teorema pendiente, ¿no? Bueno, vamos a recordarlo. Vamos a recordar qué es lo que dice. Vamos a recordar lo que dice el teorema. Teorema. CR, un rectángulo n-dimensional A1, cruz A2, B2, cruz puntos suspensivos, cruz AN, BN. Tenemos un rectángulo n-dimensional. CAF, una función que va del rectángulo R, subconjunto de Rn, en R, una función acotada.
¿ok? Vamos a tomar P y Q, dos particiones del rectángulo R, ¿ok? Tal que Q refina... sí, tal que Q refina P. Sí, está bien. Tal que Q refina P. Entonces, ¿qué nos dice el resultado? Inciso A, la suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual a la suma inferior de F respecto a la partición Q. Lo que habíamos dicho, ¿no? Tú refinas y las sumas inferiores empiezan a crecer. ¿Y qué pasa con las sumas superiores? Tú refinas y las sumas superiores empiezan a decrecer, que es justo lo que dice el inciso B. La suma superior de F respecto a la partición Q es menor o igual a la suma superior de F respecto a la partición P. Esto ya lo ocupamos, con este resultado probamos varias cositas, pero no lo hemos probado. Hasta ahorita lo vamos a probar, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Bajamos. Vamos a hacer únicamente el inciso A. Aquí están los dos escritos, ¿eh? Los dos incisos los escribí, pero vamos a enfocarnos únicamente al inciso A, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar la prueba. ¿Qué sabemos? ¿Qué hipótesis tenemos? Tenemos que la f es una función acotada, su dominio es un rectángulo n-dimensional y tenemos dos particiones, una partición P y una partición Q, ¿ok? Donde la Q es una partición que refina a la partición P, ¿ok? Bajamos y con esas hipótesis tenemos que probar que la suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual a la suma inferior de F respecto a la partición Q. Vamos a hacer eso. Bajamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empecemos suponiendo que sean R1, R2 hasta RK los rectángulos inducidos por la partición P. Vamos a suponer que los rectángulos inducidos por la partición P son R1, R2 hasta RK. Ahora, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a pararnos en el iésimo rectángulo inducido por la partición P. Vamos a pararnos en el iésimo rectángulo. Chequen. Para cada i igual a 1 hasta acá, sean R1i, R2i hasta RKii, los rectángulos inducidos por la partición Q que tienen la propiedad de quedarse, que al unirlos, la unión desde J igual a 1 hasta KI de los RJ son igual a RI. Eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque por hipótesis la partición Q es más fina. La partición Q es más fina. Entonces contiene a todos los puntos de la partición P. Y por lo tanto genera más rectángulos. Lo que estamos haciendo es pararnos en el rectángulo RI, que es un rectángulo inducido por la partición P, y fijarnos en todos los rectángulos. Aquí está el rectángulo RI. Este es el rectángulo RI, solo que lo puse por separado. Estamos fijándonos en todos los rectángulos de la partición Q que se quedan dentro del rectángulo RI. Eso es lo que estamos haciendo. Tu rectángulo RI es de la partición P. Y los rectángulos RJI, esos son los rectángulos de la partición Q que se quedan contenidos en el rectángulo RI. ¿Okay? Entonces estamos en esta situación. Bajamos tantito. Y tenemos lo siguiente. Para cada i igual a 1 hasta acá, y para cada j igual a 1 hasta KI, tenemos estas dos desigualdades, las cuales podemos deducir por cálculo 1. Pregunta, ¿qué rectángulo es más grande? Lo voy a marcar, de hecho. ¿Este rectángulo o este rectángulo de acá? ¿El rectángulo RJI o el rectángulo RI? El rectángulo RI es más grande. Es un conjunto más grande y el RJI se queda contenido en RI. Así por la manera en que se construyeron. Vean el dibujo, simplemente. R1i, R2i, RKI, todos esos rectángulos se quedan contenidos en el rectángulo RI. Entonces tienes un conjunto más grande. Ajá. ¿Qué pasa con el supremo? ¿Qué supremo va a ser más grande? El supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el conjunto RJI, que está chiquito, o el supremo del conjunto de los f de x, tal que x se mueve en el rectángulo grande RI. Pues el que se mueve en el rectángulo RI no va a ser el supremo mayor. Entonces tenemos que este supremo
supremo de los f de x tal que x esté en Ri, es mayor o igual al supremo del conjunto de los f de x tal que x pertenece a Rji. ¿Okay? Eso por cálculo 1, por propiedades de los supremos. Y por propiedades de los ínfimos, el mismo razonamiento. ¿Qué rectángulo es más grande? ¿El rectángulo Ri o el rectángulo Rji? Pues el rectángulo Ri. Entonces, ¿qué conjunto es más grande? ¿El conjunto de los f de x tal que x está en Ri o el conjunto de los f de x tal que x está en Rji? Pues el primer conjunto, ¿no? Y entonces al calcular el ínfimo, obtenemos un ínfimo más pequeño cuando x se mueve en el rectángulo Ri que cuando se mueve en el rectángulo Rji. Entonces obtenemos esta otra desigualdad. Y con estas dos desigualdades va a salir toda la prueba. ¿Okay? Por otra parte, notemos lo siguiente. Para cada i igual a 1 hasta acá, o sea, para cada uno de los rectángulos R1, R2, R3 hasta RK, que son los rectángulos inducidos por la partición P, voy a subir tantito. Son estos rectángulos que aparecen aquí. Todos estos, que son los rectángulos inducidos por la partición P. Para cada uno de esos rectángulos, ocurre que la medida del rectángulo Ri es igual a la suma desde J igual a 1 hasta KI de la medida del rectángulo RJI. Y a esa desigualdad vamos a llamarle asterisco. ¿Esa de dónde sale? Bueno, se pregunta, ¿y eso cómo se prueba? Ah, mira, checa. Fíjate en el dibujo, checa el dibujo. ¿Qué pasa con los rectángulos? Están acomodados uno seguido del otro, uno seguido del otro. Tenemos al rectángulo R1i, al R2i, al R3i, R4i, hasta el RKI, ¿no? Esos rectángulos a lo más coinciden en su frontera, que es una línea, y es algo que tiene medida cero. Tiene área cero eso, o volumen cero. Entonces, esas intersecciones no contribuyen en nada, y al sumar todas estas medidas de cada uno de estos rectangulitos, vas sumando las medidas de todos estos rectángulos, terminas obteniendo la medida del rectángulo grandote, o sea, el rectángulo Ri. ¿Ok? Esa es la idea. La prueba formal no vale la pena hacerla, porque es demasiado talachuda. Es solo una cuenta talachuda que no vale la pena hacer. Basta quedarnos con esa interpretación, ¿no? De que sumas las áreas, las medidas de cada rectangulito, y como solo se intersectan en una cosa flaca, en algo flaco, pues no contribuye a tener medida de más. ¿Okay? No vamos a tener medida de más. Entonces nos queda esta igualdad. ¿Va? Vamos a sustituir. Vamos a hacer sustituciones. El ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en Ri, por la medida del rectángulo Ri, por asterisco, vamos a sustituir. Vamos a sustituir este término, la medida de Ri, vamos a sustituirla por esta suma. ¿Ok? Que sabemos que son iguales por asterisco. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual al ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en Ri, multiplicado por la suma desde j igual a 1 hasta ki de la medida de Rji. ¿Ok? Ahora, por gato, ¿nosotros qué sabemos? Por gato, nosotros sabemos que el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en Rji, este ínfimo es mayor o igual al ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en Ri. ¿Ok? Y entonces podemos sustituir aquí. Este ínfimo que estoy señalando es menor o igual a este ínfimo de aquí abajo. Y entonces aquí nos termina quedando un menor o igual. Y esto es válido para cada i, igual a 1 hasta acá. Entonces todas estas desigualdades, para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a acá, las sumamos. ¿Qué nos termina quedando? Sumamos todas estas desigualdades y nos termina quedando la suma desde i igual a 1 hasta acá del ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en el rectángulo Ri, por la medida del rectángulo Ri. ¿Eso qué es por definición? Esa es la suma inferior de f
respecto a la partición P. Lo que queda del lado izquierdo es la suma inferior de F respecto a la partición P. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la suma es de I igual a 1 hasta acá, de los MI minúscula, por la medida de los rectángulos. Ajá. Esa es la suma inferior de F respecto de P. Y lo que queda del lado derecho es la suma, lo pongo aquí, la suma inferior de F respecto a la partición Q. Porque estamos sumando todos los MI considerando la partición Q. Todos los MI considerando la partición Q. Ajá. Y las medidas de los rectángulos RJI. Ok. Entonces aquí obtenemos la suma inferior de F respecto a la partición Q. Y tenemos aquí un menor igual. Ok. Entonces, ¿qué se tiene? Tiene que la suma inferior de F respecto a la partición P es menor o igual a la suma inferior de F respecto a la partición Q. Y se acaba la prueba. Terminamos probando que tú refinas, tú haces un refinamiento y las sumas inferiores empiezan a crecer. Cada vez más y más y más y más y más. Y ese es el pendiente que teníamos. Aquí tenemos la otra prueba. La tengo escrita, de hecho. Aquí está. Pues esa ustedes chequenla, ¿va? Se hace de manera similar. ¿Vale? Y ya está. Y acabamos los pendientes. Introducimos la integral de Riemann, lo que es una suma de Riemann, la norma de la partición, el diámetro de un conjunto, calculamos el diámetro de un rectángulo n-dimensional y ya, eso es lo que hicimos. No vamos a estudiar ahorita la integral de Riemann por un rato. Vamos a enfocarnos en la integral de Darboux. Después regresamos a Riemann y la estudiamos a profundidad. ¿Ok? Bueno. Pues yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos mañana. Mañana vemos ejemplos de funciones Darboux integrables. Funciones que son Darboux integrables, que no son Darboux integrables. Y posiblemente empecemos a ver caracterizaciones de las funciones Darboux integrables. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, profesor. Luego, Hasta luego. profesor, nos vemos. Gracias. Gracias, bye.